y la validez de ese contenido. ¿Ya? O sea, ¿a quién le corresponde esta validez de contenido? A los expertos, ¿no? Yo tengo que buscar gente que sepa sobre este tema, que me diga, oye, tu pregunta está bien, tu pregunta no corresponde a lo que tú quieres estudiar. Esa es función de esos expertos, de esos jueces que seguro han escuchado por ahí. ¿Ya? Luego vamos a hablar la estructura interna del instrumento. Y eso ya tiene que ver más con las propiedades métricas del instrumento, ya de saber si realmente estamos midiendo lo que queremos medir y cuantificar esa validez. Dentro de eso tenemos la validez estructural y la consistencia interna. ¿Ya? Hay formas de medirlo, como por ejemplo la validez transcultural, la invarianza de mediciones, que son temas más estadísticos que no necesariamente o no siempre es necesario hacerlos. Y hay otras propiedades de medición que son muy importantes. La fiabilidad o la confiabilidad, que también seguro ya lo han escuchado, el error de medición, la validez de criterio, la prueba de hipótesis para validez de constructo y la sensibilidad o especificidad del instrumento. ¿Ya? Por eso es que no es tan simple hacer una validación de instrumentos. Por eso es cuando ustedes les recomendaba que quieren trabajar con un instrumento, preguntar primero si ese instrumento está validado en la población donde quieren estudiar. Si no está, hay que hacer un proceso de validación. De repente no completo, pero sí viendo algunos criterios específicos de ese procedimiento. Porque aquí estamos partiendo, recuerden, de cero. No existe un instrumento, estamos creando un instrumento y hay que hacer todos esos pasos. ¿No? Es diferente que exista uno, y lo que queremos es adaptarlo a nuestra realidad. Entonces los pasos son menores. Entonces esto rápido también ya lo vieron el ciclo pasado. Lo primero que tengo que hacer es revisar, ¿no? Como siempre le decimos, leer para saber si existe o no un instrumento para medir la variable que yo quiero estudiar. ¿Okay? Entonces tener en cuenta, por ejemplo, considerar si el concepto ya está plenamente definido. Y hay instrumentos validados, como estos de aquí, los Google 30, el SDAIO, todos los que puedan encontrar, que ya se encuentran completamente validados y pueden ser utilizados en cualquier población, sin ningún problema y sin necesidad de ser validados nuevamente o adaptados para esta población. ¿Ah? Cuando el concepto está parcialmente definido, hay que explorar el concepto, hay que nuevamente verificar si existen o no posibles instrumentos que los permitan medir o adaptarlos. Y si el concepto no está definido, pues tenemos que definir ese concepto, ¿no? Entonces, eso ya es partir desde cero. Probablemente nosotros nos encontremos en una situación como esta, o en muchos de los casos ya existan instrumentos para poder medir. Ok, entonces imaginamos que el instrumento no tiene una versión de nuestro idioma, okay, pero existe, y lo que yo quiero saber es si ese instrumento que está en otro idioma puedo yo emplearlo para mi estudio. Entonces ahí este segundo paso, que es la adaptación cultural del test, nos va a permitir obtener, bueno, tenemos que hacerlo a través de varios pasos también. Primero, obtener los permisos para su uso, tener alguna traducción directa, generar una síntesis de todas esas traducciones para tener un producto final y realizar una traducción inversa. ¿Ya? ¿Qué se busca con esto? Que el instrumento, una vez haya pasado por esas traducciones, no pierda sus cualidades. Por eso se hacen todos estos pasos. Porque puede pasar que algún traductor lo traduce bajo su criterio y no necesariamente está transmitiendo o expresando lo que quería comunicar el instrumento verdadero o el instrumento inicial, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con esto. Creo que ustedes 2 o 3 máximo están haciendo instrumentos, ¿no? Deberíamos tener esto ya bastante claro. Entonces, bueno, se pueden pedir permisos, ¿ya? Se pueden pedir permisos a los autores, que es lo tradicional. Se recibe una respuesta del autor que te da un permiso para el uso de su instrumento, tienes que explicar cuáles son los objetivos de tu investigación, por qué lo estás haciendo, por qué estás solicitando ese instrumento. Normalmente no se niega, ¿ya? Puede pasar de repente que no te respondan, por cuestiones de tiempo, bueno, pero normalmente no se niega. Ahora, existen estas licencias de Creative Commons, ¿ya? Que por lo general la mayoría de las revistas están afiliadas a algunos de ellos.
Y si nosotros después nos ponemos a leer con detalle qué dice cada uno de ellos, te dan diversos permisos de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú como autor publicas en una revista y esa revista está asociada con Creative Commons, todo el contenido de ese artículo es de uso público. ¿Ok? O sea, imaginemos, tú encontraste un artículo donde tienes el instrumento que quieres utilizar y la revista pertenece al Creative Commons. Entonces tú no necesitas solicitarle permiso al autor para usar ese instrumento, ¿ya? Porque ya lo hizo, ya lo cedió al momento de aceptar su publicación en esa revista que está afiliada a esto. Y hay diversos, ¿ya? Hay diversos que hay que chequear bien. Pues. Pero ¿qué sí le podría solicitar al autor? Porque puede ser que en la revista esté publicado solamente la versión final, o solamente las tablas de respuesta para los ítems que utilizaron en el instrumento, pero no el instrumento en sí. ¿Okay? Suele pasar mucho. Algunos lo colocan como suplementos o como anexos en el trabajo, o un enlace adicional para que tú puedas ingresar, pero muchas veces no. Si eso no ocurre, entonces bajo esta licencia, tú tienes también la libertad de solicitarle al autor que te brinde esa información. Y debería de hacerlo, porque ese es el compromiso del autor al momento que acepta esto. Ok, entonces, bueno, muy rápido. Vamos a ver esto de la traducción. Se hacen dos traducciones. ¿Ya? La primera busca conocer los objetivos y conceptos del estudio y la experiencia de traducción técnica de textos. Ese es el primer traductor. Tiene que conocer esto. ¿Ya? O sea, el primer traductor tú vas a ir y le vas a decir, quiero que me ayudes traduciendo ese instrumento. Y tú le tienes que explicar de qué trata el instrumento, cuáles son los objetivos de tu trabajo, etc. Además, ese primer traductor tiene que tener experiencia en traducción técnica de textos. O sea, tampoco es cualquier persona que sepa inglés. Tiene que ser una persona certificada, uno, y que además tenga experiencia en traducción de textos técnicos y académicos. Y por el otro lado, el segundo traductor no debe de conocer nada. Tú simplemente le vas a mandar el instrumento y él lo va a traducir. ¿Okay? Entonces son dos cosas. Vamos a tener dos versiones de ese instrumento traducido. Uno que es una traducción técnica y el otro que es una traducción, digamos, de uso coloquial del lenguaje. ¿Ok? Y se traduce todo. Se traducen las instrucciones, los ítems, las opciones de respuesta. Todo tiene que ser traducido. ¿Ok? Entonces tengo yo dos traducciones. Voy a hacer una síntesis de esas traducciones. Voy a revisar algunos documentos y voy a identificar y se discuten si existen algunas discrepancias. Finalmente, entonces una versión final del instrumento voy a tenerlo ya en el idioma que quiero a través de un consenso, ¿no? Tengo que tener un consenso. Muy bien. Ok, entonces ya tengo mi versión final del instrumento traducido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora se lo voy a volver a mandar a otros traductores. Pero en este caso es inverso, ¿no? De español a inglés, por ejemplo. Y debería tener entonces yo un instrumento ahora en inglés que sea muy similar o exacto al instrumento original. Esa es la idea. ¿Okay? La idea es que en todo ese proceso el instrumento no pierda sus propiedades ni la forma de comunicar lo que quiere comunicar. De ida y de vuelta. Listo, y ya tengo un instrumento. ¿Cuánto tiempo puede pasar por eso? Pues depende, ¿no? Se suele, no lo puse aquí, pero se suele indicar que sí existan espacios de tiempo entre que el instrumento es traducido y que fue traducido. De forma simple, entonces tenemos permisos, que sean necesarios, traducción directa, la síntesis y la traducción inversa. Y con esos cuatro pasos debería yo de tener ya mi instrumento listo para aplicar. ¿Ya? Ya, entonces de nuevo lo que hemos visto, un resumen para tener una adaptación cultural y el diseño de una prueba. Vamos a ver esto. Ok. Ojo, entonces hasta ahora lo que tengo es un instrumento traducible. Nada más. Hasta ahora solamente lo que he hecho es traducir mi instrumento. Yo no sé si el instrumento mide lo que quiere medir. Todavía.
Entonces, vamos al siguiente paso, que es la validez de contenido. Y para esta validez de contenido, entonces, o adaptación cultural, yo necesito tener estos jueces, ¿no? Estos expertos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes deberían ser estos expertos? Primero, que tengan experiencia en la realización de juicios y tomas de decisiones basadas en evidencia y experiencia. Reputación en la comunidad académica, por ejemplo, disponibilidad y motivación para participar, y que sean imparciales y tengan adaptabilidad, por ejemplo, al tipo de instrumento que se esté evaluando. ¿Cuántos? No hay una norma, ¿ok? De lo que sí se pide es que sea en número impar. Requieres uno que sea experto bilingüe, requieres uno que sea experto en metodología, hay para nosotros que sean profesionales de la salud, y los traductores podrían participar en este mismo proceso también. ¿No? Podrían. Si es que te encuentras a alguien que además que sea especialice y todo y que domine el inglés, fácilmente podría ser tuyo. Y sería una gran ayuda en realidad, porque te va a ayudar a entender mucho mejor el contenido. Ok, entonces ustedes ya deben de tener eso porque el año pasado se lo pasamos, que son estas fichas que nosotros hemos propuesto para poder justamente hacer todo este proceso de validación por jueces. ¿Ya? Entonces hay categorías, hay calificaciones y están las indicaciones para esas calificaciones. Y esta ficha es lo que se le entrega a ese juez, ¿no? Está la pregunta, está la respuesta original, está la respuesta traducida y los criterios, ¿ya? De claridad, etcétera, que el juez tiene que evaluar y darle un puntaje en función de esta clave. ¿Okay? Ellos van a dar un puntaje para todos, para cada una de las preguntas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya. Tú vas a ir a tus 5 jueces, vas a entregar tu instrumento y esta ficha de evaluación. Esta la tienes que devolver. Y ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo cuantifico esa información que me están dando estos jueces? Existen muchas formas, la que más se usa o la más recomendada es el coeficiente V de Aiken, ¿ya? Y este trabaja así. Entonces la V de Aiken es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido. En sencillo, si corresponden a lo que quiero estudiar, ¿ya? A partir de las valoraciones de n jueces. Este coeficiente combina la facilidad del cálculo y la evaluación de los resultados a un nivel estadístico, que es lo que buscamos. Entonces, como todo coeficiente va desde 0 al 1. Cuanto más se acerque al 1, entonces existirá una validez de contenido más robusta. Así, el valor 1 es el mayor valor posible y implica un acuerdo perfecto entre los jueces. O sea, lo que busca es que todos los jueces tengan un consenso. Mientras más nos acercamos al 1, todos están de acuerdo en que el instrumento de la pregunta específicamente esté correctamente diseñado. ¿Ya? Si nos acercamos al 0, entonces hay discrepancias entre las opiniones de los jueces y eso pues preocuparía, ¿no? Porque si expertos me están diciendo que esa pregunta no está bien formulada y otro que sí, entramos en la duda. Y ahí, bueno, hay que ver si ese instrumento, ese ítem se mantiene, se modifica o se retira del cuestionario. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, esos son los criterios, ¿no? Las categorías, claridad, coherencia, que sea suficiente y que sea relevante. Las calificaciones del 1 al 4 y el indicador, ¿no? La explicación de cuándo yo califico como 1, 2, 3 o 4. La pregunta traducida, el juez va a colocar ahí su calificación y encuentra una columna de observaciones. Ok. Entonces, esta valoración Likert yo la tengo que transformar a porcentaje. Imaginemos que este instrumento tiene 5 opciones de respuesta. Totalmente de acuerdo, neutral, totalmente en desacuerdo, neutral, acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Ya? 5 posibles respuestas. Y a cada una de ellas yo les estoy dando un valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Lo que yo necesito entonces es
que estos valores obtenidos se conviertan en valores porcentuales. ¿Okay? Estos valores porcentuales. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que restar la mínima categoría. Entonces, si mi categoría es 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. ¿Ok? Y luego tengo que dividirlo entre el número total de categorías. ¿Cuántas categorías tengo? 5 menos 1, 4. Entonces, estos valores que he obtenido los voy a dividir entre 4 y voy a tener 0.25, 0.50, 0.75 y 1. Que ese es el valor que yo tengo que utilizar para el cálculo. ¿Ya? Y esta es la fórmula. Entonces la V de Aiken es igual al promedio de las calificaciones de los jueces por cada uno de los ítems menos la calificación mínima sobre la diferencia entre la calificación máxima y la mínima. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer como ustedes quieran. Lo puedo hacer a mano, en un papel. Yo hago un Excel y el Excel me arroja todo. O hay algunas calculadoras también en línea que pueden hacerlo. ¿Ya? Yo normalmente lo hago así. Tengo mi Excel, ahí copio mis preguntas para saber de qué se trata cada una de ellas. Pongo mis niveles de valoración, siempre la fórmula para no olvidarla, cómo se interpreta la fórmula. Y voy a crear esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto yo lo mandé a 5 slots, 5 jueces. Tengo cada una de las preguntas para el criterio de claridad. O sea, ¿cuántas preguntas eran? 23. ¿Ya? Entonces, las 23 preguntas han sido evaluadas para claridad. Después, las 23 preguntas van a ser evaluadas para la coherencia. Las 23 preguntas van a ser evaluadas para otro criterio. ¿Ya? Y así. Entonces tengo mis valores crudos, ¿verdad? Todos los valores crudos. Y ahí simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? ¿Ya? Ahí no lo puse. Pero en Excel lo que podemos hacer con una fórmula, transformar de frente todos estos valores a valores porcentuales. Y luego, simplemente lo que hacemos es sumamos, ¿no? Sumamos los P de Aiken por ítem, la V de Aiken por dimensión y la total. Simple, eso. Trabajar en Excel, nada más que eso. Y bueno, pongo esto que también existe, que es una página de internet. Pueden buscar así como psicometristas y ahí van a tener esta calculadora del coeficiente de VDI. Lo interesante aquí es que además te muestra los niveles de los intervalos de confianza. Pueden ser bastante útiles en algunos casos y es mucho más difícil calcularlos en Excel, ¿no? Entonces, por ahí podría ser la ayuda. Básicamente la explicación es la misma, cómo lo calcula. Y tienen esto, ¿no? Tú agregas aquí cuántos jueces tienes, cuál es la calificación mínima, la máxima, número de jueces, bueno, ahí te va a calcular los intervalos de confianza, etc. ¿No? Simplemente es aplicar y al final te arroja el valor de la VDI. Por pregunta. Acá lo difícil es que es por pregunta. Yo tengo 23 preguntas, tengo que individual, uno por uno. ¿Ya? Ok, entonces hasta ahí V de Aiken. Hasta ahí voy a saber si un instrumento cumple con la validez del contenido. Y ahora lo que me toca es probarlo. ¿No? ¿Probarlo en dónde? En las personas donde quiero aplicar el instrumento. ¿Ya? Y eso básicamente es una prueba piloto. Y esa prueba piloto la podemos hacer de distintas formas, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, a este punto nos importa evaluar la confiabilidad del instrumento. ¿Qué significa esta confiabilidad? Significa que el instrumento tenga la capacidad de medir de manera repetida lo que dice que está midiendo. ¿Okay? Lo cual también es un poco subjetivo, porque depende del tipo de respuesta que te dé el encuestado. O sea, yo no sé si el día me mentiste y te vuelvo a aplicar la encuesta, me mentiste diferente. Va a salir la respuesta, ¿no? Entonces ya ahí escapa la propiedad del instrumento y ahí pues el problema es el máximo.
Entonces, ¿qué es esta confiabilidad? Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes a lo largo del tiempo. Se trata de la precisión con la que un instrumento de medición mide lo que pretende medir. Además, hace referencia a la estabilidad del instrumento, propiedad de obtener resultados consistentes. Y aquí viene algo importante. Los instrumentos, todo instrumento que exista en el mundo, al menos esa es un poco el consenso que existe, es que tenga que ser reevaluado cada 5 años, como máximo. ¿Ok? Como máximo. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos, la forma de pensar cambia. Y eso hace que muchas veces esos instrumentos ya no midan correctamente o vayan perdiendo sus propiedades métricas a lo largo del tiempo. Entonces, 5 años es lo que se sugiere. ¿Okay? Si alguien encontró, ya quiero utilizar este instrumento que fue creado en 1995. Para empezar, ya deberían haber nuevas versiones de ese instrumento, validadas probablemente por otros autores. Habría que buscarlas. Y si no existiese, pues tienes que pasar por el proceso de validación nuevamente de ese instrumento para verificar si sigue midiendo lo que dice que mide o modificar. Los métodos para evaluar la confiabilidad dependen de diversos factores. Por ejemplo, el método de evaluación por consistencia interna se realiza en aquellas situaciones donde solo es posible realizar una sola aplicación, consistencia interna. ¿Ya? El coeficiente de confiabilidad, entonces, identifica si existen errores en la medición de un coeficiente entre valores de 0 y 1. Nuevamente, todo coeficiente va en valores de 0 a 1. Las fuentes de error pueden estar en los reactivos son los ítems, en la aplicación, en la calificación, en los ítems o por ejemplo, estos pueden ser inadecuados para la población que se está evaluando. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también en la confiabilidad, no solamente de esta propiedad que tiene, sino de cómo fue construido el instrumento, y quién lo estoy aplicando, etc. Que podría yo tener un instrumento correctamente construido, que mida correctamente lo que quiere medir, pero lo estoy aplicando en una población a la que no corresponde. No va a funcionar. ¿No? Entonces tenemos dos opciones para la confiabilidad. Consistencia interna, cuando solo tengo la posibilidad de aplicarlo una vez, por cuestión de tiempo, por dinero, porque tengo poca población y no voy a perder mi población al hacer un test, por ejemplo. Haría una consistencia interna. Puede existir también la correlación intragrupal, ya se llama así, y vamos a ver qué opciones tenemos. Dentro de la consistencia interna, el famoso alfa de Cronbach, o se prefiere ahora un omega de McDonald, eso lo vamos a ver ahora. Y en el caso de la correlación intragrupal, el famoso test Ritz. ¿No? Existen otros también como calificadores o división por mitades, pero el test Ritz es el que se suele emplear. Los métodos de consistencia interna se basan en la aproximación por reactivo. Este es un término ya muy técnico como aproximación por reactivo. ¿Qué significa? Si todos los ítems de una prueba están enfocados a medir un atributo psicológico, pues entonces un ítem puede ser considerado como una prueba. Entonces, se toman todos los reactivos de la prueba y se correlacionan entre todos. Eso se llama total de local. Los beneficios del método de consistencia interna son: no está limitado por el número de aplicaciones, el estadístico que se emplea que se encuentra estandarizado, por lo que no hay problemas en su interpretación. En simple, bajo este criterio, por ejemplo, supongo que todos en algún momento han pasado un test psicológico, ¿cierto? Todos. Y a veces estos tests son, pues, no sé, 100 preguntas, o más a veces. Y lo que buscan esas 100 preguntas es articularse entre ellas, buscando una respuesta de poder interpretar lo que se quiere interpretar con el instrumento. Entonces se sumará al final y el psicólogo al final tiene una opinión sobre esos datos encontrados. ¿Ya? Esta aproximación por reactivo lo que dice es que si yo tengo 100 ítems, o tengo 10, o tengo 5, estos ítems deberían de buscar medir lo mismo. Y es uno de los criterios porque ahora, por ejemplo, los cuestionarios suelen ser cuestionarios cortos, de no más de 20 preguntas, por lo general. Porque lo que dicen es, entonces, 20 preguntas es suficiente para poder establecer la forma de medición del instrumento. No necesito más, porque los demás me están midiendo lo mismo. ¿Ya? Esa es un poco la idea.
Entonces, bajo eso, ellos dicen, no, cada uno de los ítems debería de medir lo que el otro mide. Por lo tanto, lo que van a hacer es correlacionarlos. Y se espera que la correlación entre todos los ítems supere 0.8. Si supera 0.8, entonces, perfecto. Podría yo elegir entre cualquiera de ellos y restando, sacando de la fórmula, que tiene que ver mucho luego con el análisis factorial exploratorio, que se hace eso. Es una correlación entre todos los ítems. Y si uno baja de 0.7, tú tienes la posibilidad de sacarlo de tu instrumento. Y vas a ver que los otros te van a modificar. Pueden subir o pueden bajar. Entonces tú vas jugando con todo eso. Y al final te quedas con la mínima cantidad de ítems que te permita medir la variable. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, este alfa de Cronbach, bueno, es ampliamente utilizado hace muchas décadas. ¿Okay? Y algo interesante de esto es que se basa en la magnitud de la covarianza. ¿Ya? La covarianza. Se recomienda utilizarlo con precaución porque no siempre corresponde aplicar. Y ese es un gran error que ocurre. Cada vez que usted ve un proceso de validación, por lo general, de frente, alfa de Cronbach. Y a veces el instrumento no es el apropiado para poder emplearlo. ¿Ya? Se emplea en instrumentos con respuesta politómica tipo líquido. Solo en ese caso. Y su rango va de 0 a 1. ¿Ya? Y cuando al menos tengo 5 categorías. Likert, con 5 categorías, alfa de Cronbach. Es Likert. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se basa en la correlación de Pearson de normalidad. Y una correlación de Pearson para normalidad con 5 variables es posible. ¿O menos? No. ¿No? Por eso es que alfa de Cronbach se utiliza cuando tengo variables politómicas de al menos 5 categorías. Esta es la fórmula. No nos vamos a entretener en eso. Y lo que sí interesa es cómo lo voy a interpretar. ¿Okay? El alfa de Cronbach lo hacemos en cualquier programa estadístico. Tú ingresas los datos, le das clic a un botón y te va a salir el valor. Eso no interesa. Lo que interesa es cómo voy a interpretar ese valor del coeficiente. Existen diversas propuestas, diversos autores que han indicado cómo puedo interpretarlo. No interesa la que tú utilices. Lo que sí importa es que en tu documento, en tu informe, en tu tesis, en tu artículo, tú indiques o señales bajo qué criterio estás analizando ese coeficiente. ¿Ya? Porque hay variaciones, ¿no? Hay rangos variables entre los autores. Pero en general, si queremos decir algo, se espera que un ítem esté correctamente diseñado cuando su alfa de Cronbach, perdón, no solo esté correctamente diseñado cuando su alfa de Cronbach supere 0.7. ¿Ya? Ese sería un poco como el punto de corte. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cómo yo debería interpretar este valor y cómo colocarlo en mi tesis, por ejemplo? ¿Ya? El coeficiente de alfa de Cronbach, entonces, para este estudio fue de 0.8. Tengo 20 elementos. ¿Okay? Acá sí que me equivoqué. Ya, bueno. Voy a utilizar esta propuesta de Oviedo y Campos para poder analizarlo. Entonces estaría de entre 0.7 a 0.90 como una confiabilidad aceptable. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de alfa de Cronbach aplicado a los ítems del instrumento, podría colocar el nombre del instrumento, se calculó a través del software tal, incluso ahí me faltaría su versión de software, ¿no? Y su resultado fue de 0.81. Por lo que se considera que tiene una confiabilidad aceptable, porque se encuentra entre el rango de 0.7 a 0.9. Por tanto, se concluye que la consistencia interna del instrumento utilizado es aceptable. ¿Ya? Es una forma, entre las miles que pudieran ustedes escribir esto en la tesis. Ahí me equivoqué, ahí debería ser 0.81. Ok. Detalles. Alfa de Cronbach tiene el inconveniente de verse afectado por el número de ítems.
Número de alternativas de respuesta, la proporción a la varianza del test, y además se debe utilizar con variables continuas. ¿Ya? Continuas. Es decir, que yo la escala de Likert la voy a emplear en su naturaleza básica, como números. El 1, el 5. ¿Ya? Se ve alterado por el número de alternativas, no pueden ser menores de 5, lo dijimos, y por la proporción de varianza del test. Ya, esta es otra prueba estadística que se hace adicionalmente que puede ayudarnos un poco también a definir si nuestro arco de Cronbach está correctamente aplicado. Y finalmente el omega de McDonald's. ¿Ya? La diferencia principal, diría, está en que este omega de McDonald's sí se puede utilizar cuando un instrumento tiene menos de 5 categorías. Y se basa en el concepto de comunalidad o unicidad a partir de las cargas factoriales. Nuevamente, McDonald's trabaja con cargas factoriales, es una técnica estadística. Y lo que dice es, entonces, si todos los ítems miden lo mismo, entonces yo puedo juntar todo ahora. Ya no hago como en alfa de Cronbach, donde hacía correlaciones uno por uno, ¿no? Acá junto todo y todo lo evalúo a la vez. Entonces, estas cargas factoriales son la suma ponderada de las variables estandarizadas, transformación que se hace más estable a través de cálculos que refleja el verdadero nivel de fiabilidad. O sea, en otras palabras, se está haciendo como un ajuste a la fórmula original. No nos interesa la fórmula nuevamente, pero aquí está. Y a diferencia del alfa de Cronbach, no depende del número de ítems. ¿Ya? Esas son algunas diferencias. Para considerar un valor aceptable de probabilidad mediante el coeficiente de omega, estos deben encontrarse entre 0.7 y 0.9. Esto lo dice el propio autor en su libro, de donde sale esta propuesta de omega de McDonald's. No he encontrado que existan otras propuestas, así como en Cronbach, que cada autor da su punto de vista. Aquí parece ser un poco más establecido que debe estar entre 0.7 y 0.9. ¿Por qué no 1? Estamos diciendo que mientras más se acerque al 1, sería mejor, ¿no? Entre comillas. Pero ¿por qué no 1 entonces? ¿Por qué no 1? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? El concepto es el mismo para todos, ¿ya? Si tengo 1, si tengo un valor 1, entonces lo que yo tengo que estar pensando o razonando es que ese ítem mide lo mismo que los demás. Y al medir lo mismo, yo debería de elegir entre uno de esos dos, no quedarme con los dos, estoy midiendo lo mismo. Lo que se busca es que los ítems contribuyan a la medición de una variable. Cada pregunta debe contribuir a construir una respuesta para esa variable, pero no la misma. ¿Ya? Entonces, que siempre que tú veas un 1, sospecha, ¿no? Porque eso se le llama multicolinealidad. Y si existe la multicolinealidad, lo que está haciendo es inflar la varianza. Y si inflas la varianza, el resultado va a estar sesgado. Entonces, siempre, como dicen, ¿no? Lo perfecto no existe. Tú ves algo que está perfecto, duda, ¿no? Listo, entonces esa es la parte.